Entre los pocos habitantes que quedan aún en Dalbergen, ese villorio decadente de las montañas Ramapo, los hay que creen que mi tío, el anciano reverendo Van der Hoof, no está realmente muerto. Algunos de ellos sustentan la idea de que se encuentra suspendido en algún lugar entre el cielo y el infierno, por culpa de la maldición del viejo sacristán. De no haber sido por ese viejo hechicero, quizá estuviera aún lanzando sus sermones en la pequeña y húmeda iglesia de más allá del páramo. Y, tras lo que me ocurrió a mí en Dalbergen, casi estoy tentado de creer lo mismo que los aldeanos. No estoy seguro de que mi tío esté muerto, pero de lo que tengo la completa certeza es de que no se encuentra, al menos vivo, en este mundo. No hay duda alguna de que el viejo sacristán lo enterró, pero ahora no se encuentra en su tumba. Puedo casi sentir su presencia detrás de mí, mientras escribo, empujándome a contar la verdad acerca de esos extraños sucesos que tuvieron lugar en Dalbergen hace tantos años. Llegué a Dalbergen el 4 de octubre, en respuesta a una llamada. La carta procedía de un antiguo miembro de la congregación de mi tío y me informaba de que el anciano había fallecido, así como que existían unos pocos bienes de los que yo, como único pariente vivo, era el heredero. Llegué a aquella población pequeña y aislada después de una fatigosa sucesión de cambios de ferrocarriles, para dirigirme al condado de Mark-Hines, que había sido quien me había escrito aquella carta, y después de llevarme a una habitación zaguera y mal ventilada, me contó una historia de lo más curiosa tocante a la muerte del reverendo Van der Hoof. «Tengo que tener cuidado, Hoffman», me dijo Haynes, «cada vez que me encuentro con ese viejo sacristán Abel Foster. Tiene un pacto con el diablo, tan seguro como que hay Dios. Hará unas 2 semanas, Sam Pryor, cuando pasó por el viejo cementerio, le escuchó hablar por lo bajo con los muertos. Seguro que era él, y Sam podría jurar que una voz de algún tipo le respondía, una especie de media voz, profunda y apagada, como si viniera debajo de la tierra. Había otras voces, según dice, y pudo verlo parado junto a la tumba del viejo reverendo Slot, junto al muro de la iglesia, y agitaba las manos y hablaba con el musgo de la lápida como si pensase que era el viejo reverendo en persona. El viejo Foster, según me dijo Haynes, había llegado a Dalbergen hacía unos 10 años, y Van der Hoof lo había contratado de inmediato para que cuidase de la húmeda iglesia de piedra en la que la mayor parte de los aldeanos rendían culto. Nadie, excepto Van der Hoof, parecía tenerle simpatía, ya que su sola presencia provocaba el desasosiego. A veces se quedaba junto a la puerta cuando la gente acudía a la iglesia, y los hombres devolvían con frialdad sus serviles salamerías, en tanto que las mujeres se apresuraban recogiéndose las faldas para evitar que lo rozasen. Entre semana se le podía ver cortando la hierba del cementerio y atendiendo las flores de las tumbas, y de vez en cuando canturreando y murmurando para sus adentros. Y pocos fueron los que no se dieron cuenta de la especial atención que prestaba la tumba del reverendo Gillian Slot, el primer pastor de la iglesia en 1701. Poco después de la llegada de Foster a la aldea, comenzó a gestarse el desastre. Primero fue el cierre de la mina de la montaña, en la que trabajaba la mayor parte de los hombres. La veta de hierro se agotó y casi todo el mundo se marchó a poblaciones más prósperas, mientras que aquellos que tenían tierras en la vecindad se convirtieron en granjeros y se las ingeniaron para arrancar un magro sustento a esas laderas rocosas. Luego llegaron los problemas en la iglesia. Se murmuraba que el reverendo Johannes Van der Hoof había hecho un pacto con el diablo y que estaba difundiendo sus prédicas en casa del Señor. Sus sermones se habían convertido en extraños y grotescos, impregnados de cosas siniestras de las cuales la sencilla gente de Dalbergen nada sabía. Los transportaba cruzando edades de miedo y superstición hasta regiones de espíritus odiosos e invisibles y poblaba su imaginación con gules nocturnos. Uno a uno, la gente fue dejando la congregación, mientras que los ancianos y los diáconos pedían en vano a Van der Hoof que cambiase el tema de sus sermones. Aunque, de continuo, el anciano prometía hacerlo así, parecía atado a algún poder más fuerte que lo obligaba a cumplir su voluntad. Un gigante en estatura, Johannes Van der Hoof era bien conocido como hombre débil y timorato, pero incluso con la amenaza de expulsión pendiente de su cabeza, continuó con sus fantasmales sermones, hasta que apenas un puñado de personas acudió a escuchar sus pláticas del domingo por la mañana.
Debido a las precarias finanzas, era imposible buscar un nuevo pastor, y al cabo de no mucho tiempo ningún aldeano osaba acercarse a la iglesia o a la casa parroquial adjunta. Sobre todo aquello pendía el temor a los espectros con los que, al parecer, Vanderhoof tenía tratos. Mi tío, al decir de Mark Haynes, había seguido viviendo en la casa parroquial debido a que nadie tenía el valor suficiente para decirle que se marchase. Nadie volvió a verlo, pero se distinguían luces en la casa parroquial por la noche, e incluso había atisbos de las mismas en la iglesia, de tarde en tarde. Se murmuraba en la población que Vanderhoof predicaba regularmente en la iglesia, todos los domingos por la mañana, indiferente al hecho de que su congregación ya no estuviera ahí para escuchar. A su lado solo se mantenía el viejo sacristán, que vivía en el sótano de la iglesia para cuidarlo, y Foster hacía una visita semanal a lo poco que quedaba de la parte comercial del pueblo para comprar provisiones. Ya no se inclinaba servilmente ante la gente con la que se cruzaba, y en vez de ello parecía albergar un odio demoníaco y mal disimulado. No hablaba con nadie, excepto lo justo para hacer sus compras, y cuando pasaba por la calle con su bastón golpeteando las desiguales aceras, lanzaba a izquierda y derecha miradas malignas. Encorvado y marchito, debido a una edad avanzada, cualquiera que estuviese cerca de él podía sentir su presencia, y tan poderosa era su personalidad, según decían las gentes del pueblo, que había hecho a Vanderhoof aceptar la tutela del diablo. No había nadie en Dalbergen que dudase que Abel Foster era la causa última de toda la mala suerte del pueblo, pero nadie osaba alzar un dedo contra él o siquiera pasar a su lado sin un escalofrío de miedo. Su nombre, al igual que el de Vanderhoof, no se pronunciaba siquiera en voz alta. Cada vez que se mencionaba la iglesia del otro lado del baldío, se hacía en susurros, y si la conversación tenía lugar por la noche, el susurro iba acompañado de miradas por encima del hombro, para asegurarse de que nada informe o siniestro salía reptando de la oscuridad para espiar esas palabras. El cementerio se mantenía tan verde y hermoso como cuando la iglesia estaba en funcionamiento, y las flores cercanas a las tumbas del camposanto eran atendidas tan cuidadosamente como en tiempos pasados. Veían ocasionalmente al viejo sacristán trabajando allí, como si aún le pagasen por ello, y aquellos que osaban pasar lo suficientemente cerca decían que mantenía conversación fluida con el demonio y con aquellos espíritus que medraban dentro de los muros del cementerio. Una mañana, me dijo Haynes, vieron cómo Foster cavaba una fosa, allí donde el campanario de la iglesia lanzaba su sombra por la tarde, antes de que el sol desapareciera tras la montaña y dejase a toda la aldea en un semicrepúsculo. Más tarde, la campana de la iglesia, silenciosa durante meses, resonó solemnemente durante media hora. Y, al ocaso, aquellos que observaban desde lejos pudieron ver cómo Foster sacaba un ataúd de la casa parroquial en una carretilla, depositarlo en la fosa con escasa ceremonia y recubrir el agujero con la tierra. El sacristán acudió al pueblo el día siguiente antes de su habitual viaje semanal y de mucho mejor humor de lo que era habitual. Parecía dispuesto a la charla, e insistió en que Vanderhoof había muerto el día anterior y que lo había enterrado junto a la tumba del reverendo Slot, cerca del muro de la iglesia. Sonreía de vez en cuando y agitaba las manos, presa de un júbilo inexplicable y fuera de lugar. Estaba claro que la muerte de Vanderhoof le producía una alegría perversa y diabólica. Los aldeanos se percataron de un algo extraño y añadido en su presencia, y lo evitaron cuanto pudieron. Habiendo muerto Vanderhoof, se sentían aún más inseguros que antes, ya que el viejo sacristán tenía ahora las manos libres para lanzar los peores hechizos contra la aldea desde la iglesia cruzando el pantano. Musitando algo en un idioma que nadie pudo entender, Foster se volvió por el camino que cruzaba el baldío. Fue entonces, al parecer, cuando Mark Haynes recordó haber oído hablar al reverendo Vanderhoof de mí, su sobrino. En consecuencia, Haynes me envió recado, esperando que pudiera saber algo que arrojase luz sobre el misterio de los últimos años de mi tío. Le aseguré, sin embargo, que yo no sabía nada de mi tío o su pasado, excepto que mi madre lo describía como un gigante con poco valor y voluntad. Habiendo escuchado cuanto Haynes tenía que decirme, enderecé mi silla y eché un vistazo a mi reloj. Era ya tarde avanzada.
¿A cuánto está la iglesia de aquí?, pregunté. ¿Cree que podría llegar antes de que oscureciera? Seguro, hombre, que no piensa ir allí en plena noche. Ese no es un buen lugar. El viejo tembló perceptiblemente con todo su cuerpo y medio se alzó de su silla, tendiendo una mano flaca como para detenerme. «Ni se le ocurra. Sería una locura», exclamó. Me reí de sus miedos y le dije que, ya que estaba allí, pensaba encontrarme con el viejo sacristán esa misma tarde y sacarle toda la información cuanto antes. No estaba dispuesto a aceptar como verdades las supersticiones de paletos ignorantes, por lo que estaba seguro de que todo lo que acababa de oír no se debía más que a una concatenación de sucesos que la exuberante imaginación de la gente de Dalbergen habían ligado con su mala suerte. No sufría de ninguna sensación de miedo u horror al respecto. Viendo que estaba decidido a ir a casa de mi tío antes de que cayese la noche, Heinz me condujo fuera de su oficina y, con renuencia, me dio el puñado de instrucciones necesarias, rogándome de vez en cuando que cambiase de intenciones. Me estrechó la mano al despedirnos, en una forma que daba a entender que no pensaba volver a verme. «Cuidado con ese viejo demonio, Foster. No se fíe», me avisaba una y otra vez. Yo no me acercaría a él tras anochecer ni por todo el oro del mundo. No, señor. Volvió a entrar en su almacén, agitando con solemnidad la cabeza, mientras yo cogía una carretera que llevaba a las afueras de la población. Tuve que caminar apenas un par de minutos para poder ver el baldío del que había hablado Heinz. La carretera, flanqueada por vallas pintadas de blanco, cruzaba aquel páramo que estaba cubierto de agrupaciones de malezas que hundían sus raíces en el húmedo y viscoso cieno. Un olor a muerte y podredumbre colmaba los aires, e incluso a la luz de la tarde se podían ver unos cuantos retazos de vapor que se alzaban del insalubre terreno. Al otro lado del pantano, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado, apartándome del camino principal. Había algunas casas por allí, según pude ver, casas que apenas eran otra cosa que chozas, reflejando la extrema pobreza de sus dueños. El camino pasaba bajo las festoneadas ramas de enormes sauces que ocultaban casi por completo los rayos del sol. Los olores miasmáticos del pantano infectaban aún mis fosas nasales, y el aire era húmedo y frío. Apreté el paso para abandonar aquel tétrico pasaje cuanto antes, y de repente salí de nuevo a la luz. El sol, que ahora pendía como una bola roja sobre la cima de la montaña, estaba ya muy bajo y allí, a alguna distancia adelante, bañada en el resplandor ensangrentado, se alzaba la solitaria iglesia. Comencé a sentir el desasosiego del que hablaba Heinz, ese sentimiento de miedo que hacía que todo Dalbergen rehuyera el lugar. La masa achaparrada y pétrea de la propia iglesia, con su romo campanario, parecía un ídolo al que adorasen las estelas de tumbas que la rodeaban, ya que cada una remataba en un borde redondeado que recordaba las espaldas de una persona arrodillada, mientras que, sobre todo el conjunto, la casa parroquial, sórdida y gris, se agazapaba como una aparición. Reconozco haber aminorado el paso un poco ante tal escena. El sol estaba desapareciendo con rapidez tras la montaña y el aire húmedo me hacía estremecer. Envolviéndome el cuello con el pañuelo, seguí adelante. Algo captó mi atención, haciendo que mirase de nuevo. En las sombras del muro de la iglesia se distinguía algo blanco, algo que no parecía tener forma definida. Forzando la vista, según me iba acercando, vi que era una cruz de madera muy nueva que coronaba un túmulo de tierra recién removida. Ese descubrimiento me provocó un nuevo escalofrío. Comprendí que se trataba de la tumba de mi tío, pero algo me dijo que no era semejante al resto de las fosas cercanas. No parecía una tumba muerta. De alguna forma intangible parecía viva, si es que a una tumba se la puede catalogar de viva. Muy cerca de ella, según vi cuando estuve más cerca, había otra tumba, un viejo montículo con una piedra desmigajada encima. La tumba del reverendo Slot, pensé, al recordar lo que me había contado Heinz. No había señales de vida por allí. En el semicrepúsculo subí la loma baja sobre la que se alzaba la casa parroquial y aporreé la puerta. No obtuve respuesta. Circundé la casa y espié a través de las ventanas. El lugar entero parecía abandonado.
Las bajas montañas habían hecho que la noche cayese con descorazonadora rapidez. Apenas se ocultó el sol. Comprendía que apenas iba a poder ver a más de unos pocos metros por delante. Caminando con cuidado, giré en una de las esquinas de la casa y me detuve, preguntándome qué hacer a continuación. Todo estaba en calma. No había ni un soplo de viento, ni tampoco los ruidos habituales que producen los animales en sus merodeos nocturnos. Había olvidado por un momento los miedos, pero todas las aprensiones volvieron por culpa de aquella calma sepulcral. Me imaginé el aire poblado por temibles espíritus que se agolpaban a mi alrededor, haciendo el aire casi irrespirable. Me pregunté, por enésima vez, dónde podría encontrarse el viejo sacristán. Según estaba ahí parado, medio esperando que algún siniestro demonio surgiera de las sombras, me percaté de la existencia de 2 ventanas iluminadas en el campanario de la iglesia. Fue entonces cuando recordé que Haynes me había dicho que Foster vivía en el sótano del edificio. Avancé con precaución en la negrura hasta encontrar, en la iglesia, una puerta lateral entreabierta. El interior estaba lleno de un olor rancio y mohoso. Todo cuanto tocaba estaba cubierto de una suciedad fría y húmeda. Encendí una cerilla y comencé a explorar en busca de cómo, si es que tal cosa era posible, llegar al campanario. De repente, me detuve. Un retazo de canción, alta y obscena, entonada por una voz que el alcohol trocaba en gutural y grave, me llegó desde más adelante. La cerilla me quemó los dedos y la dejé caer. 2 puntos de luz surgieron en la oscuridad del muro más lejano de la iglesia y, bajo ellos, en un lado, pude ver una puerta que se perfilaba gracias a la luz que salía por debajo. La canción se detuvo de forma tan abrupta como había comenzado y de nuevo reinó el silencio más completo. El corazón me martilleaba y la sangre golpeaba en mis sienes. De no haber quedado petrificado por el miedo, hubiera salido corriendo de inmediato. Sin ni siquiera encender otra cerilla, fui tanteando entre los bancos hasta llegar a la puerta. Tan hondo era el sentimiento de aprensión que me asaltaba que sentía como si estuviese en un sueño. Mis actos eran casi involuntarios. La puerta estaba cerrada, como bien pude comprobar al girar el picaporte. Aporreé durante algún tiempo, sin encontrar respuesta alguna. El silencio era tan completo como antes. Tanteando por el borde de la puerta, di con los goznes, saqué los pasadores e hice que la puerta se venciera hacia mí. Una luz tenue llegaba de un empinado tramo de peldaños. Había un abrumador olor a whisky. Ahora pude oír a alguien que se movía en la habitación de la torre situada arriba. Cuando aventuré un bajo «Hola», creí recibir un graznido en respuesta y, con cautela, ascendí por las escaleras. Mi primera visión de ese lugar impío fue, de hecho, bastante impactante. Por toda la pequeña habitación había libros y manuscritos, viejos y polvorientos, objetos extraños de una edad casi increíble. En las baldas de estantes que llegaban hasta el techo había cosas horribles en jarras y botellas de cristal, serpientes, lagartos y murciélagos. El polvo, el moho y las telarañas lo cubrían todo. En el centro, detrás de una mesa sobre la que había una vela encendida, una botella de whisky casi vacía y un vaso, se encontraba una figura inmóvil de rostro flaco, demacrado y consumido, con ojos salvajes que miraban al vacío. Reconocí a Abel Foster, el viejo sacristán, al instante. No se movió ni habló mientras yo me acercaba lenta y temerosamente. «Señor Foster», pregunté, temblando de miedo incontrolable, cuando escuché los ecos de mi voz resonando en aquel cuarto. No recibí respuesta y la figura detrás de la mesa no se movió. Me pregunté si no estaría bebido hasta la insensibilidad y fui hasta la mesa para sacudirlo. Pero al simple toque de mi brazo en su hombro, el extraño anciano dio un bote en su silla, como si hubiera recibido un susto de muerte. Sus ojos, que hasta entonces habían estado mirando al vacío, se clavaron en mí. Agitando los brazos como mayales, retrocedió. «¡No!», gritaba. «¡No me toques! ¡Atrás! ¡Atrás!». Vi que estaba borracho, así como atenazado por algún tipo de terror indescriptible. Usando un tono calmado, le dije quién era y a lo que había ido.
Pareció entender difusamente y se desplomó en su silla para quedarse sentado flácido e inmóvil. «Creí que era él», murmuró. «Pensé que era él que había vuelto. Está tratando de hacerlo, tratando de salir desde que lo metí ahí dentro». Su voz se alzó de nuevo hasta convertirse en un grito y se agazapó en la silla. «Quizá ya ha logrado salir, quizá está fuera». Miré a mi alrededor, casi esperando que alguna forma espectral subiese por las escaleras. «¿Quién puede estar fuera?», pregunté. «Wanderhoof», aulló. «La cruz de su tumba se cae por las noches. Cada mañana la tierra parece removida y resulta más difícil mantenerla dentro. Va a escaparse y no puedo hacer nada para evitarlo». Obligándolo a volver a la silla, me senté en una caja cercana. Temblaba presa de un terror mortal y la saliva le goteaba por las comisuras de la boca. De vez en cuando, yo mismo sentía esa sensación de horror que Haynes me había descrito al hablar del viejo sacristán. La verdad es que había algo inquietante en aquel tipo. La cabeza se le había ahora vencido sobre el pecho y parecía más calmado mientras musitaba para sí mismo. Me levanté despacio y abrí una ventana para que los vapores del whisky y el hedor mohoso de la muerte se despejaran. La luz de una difusa luna que acababa de salir hacía los objetos de fuera levemente visibles. Podía ver la tumba del reverendo Wanderhoof desde mi lugar en el campanario y parpadeé al mirar. Esa cruz estaba ladeada. Recordaba que estaba en posición vertical hacía una hora. El miedo me asaltó de nuevo. Me giré con rapidez. Foster estaba sentado en su silla, observándome. Su mirada era más cuerda que hacía un rato. «Así que usted es el sobrino de Wanderhoof», murmuró con voz nasal. «Bueno, entonces tiene derecho a saberlo todo. Volverá dentro de no mucho a buscarme. No tardará más que lo que le cueste salir de la tumba, así que se lo voy a contar todo». Parecía haberse librado del terror. Era como si se hubiese resignado a sufrir alguna especie de destino horrible que podía alcanzarlo en cualquier momento. Su cabeza se venció sobre el pecho de nuevo y comenzó a musitar con voz monótona y nasal. «¿Ve todos esos papeles y libros? Bueno, pertenecieron en un tiempo al reverendo Slot. Al reverendo Slot, que lo fue de esta parroquia en otro tiempo. Y hacía magia con todas estas cosas. Magia negra, que el viejo reverendo aprendió antes de venir a este país. Solían quemar y asar en aceite hirviendo a la gente como él, según dicen. Pero el viejo Slot sabía, y no se lo contaba a nadie. No, señor. Slot predicaba aquí hace generaciones, y luego venía aquí arriba a estudiar en esos libros y a utilizar esos seres muertos de las jarras, y lanzar maldiciones y cosas así, pero se las arregló para que nadie se enterase. No, nadie sabía de sus actividades aparte del reverendo Slot y yo mismo. «¿Usted?», barboté, inclinándome sobre la mesa en dirección a él. «Sí, yo lo supe más tarde». Su rostro mostró líneas de malicia al responderme. «Encontré todo esto aquí, cuando vine a ocupar plaza de sacristán de la iglesia, y me acostumbré a leer cuando no estaba ocupado. No tardé en saberlo todo». El viejo hablaba en forma monótona, y yo lo escuchaba hechizado. Me contó cómo había aprendido las difíciles fórmulas de la demonología, por lo que, mediante encantamientos, había podido lanzar hechizos contra los seres humanos. Había realizado horribles rituales ocultos de ese credo infernal, lanzando la maldición sobre el pueblo y sus habitantes. Enloquecido de ambición, había tratado de colocar a la iglesia bajo su poder, pero la fuerza de Dios era demasiado fuerte. Al descubrir lo débil de carácter que era Johannes Wanderhoof, lo hechizó, de forma que lanzase sermones místicos y extraños que llenaban de temor las almas simples de la gente de campo. Desde su cubil en el campanario, según me dijo, oculto tras unas pinturas de las tentaciones de Cristo que adornaban el muro ceguero de la iglesia, podía contemplar a Wanderhoof mientras predicaba, gracias a unos agujeros situados justo en los ojos del diablo de la pintura. Aterrorizados por los sucesos extraordinarios que les acontecían, los miembros de la congregación fueron desertando uno tras otro, y Foster se encontró con las manos libres para hacer lo que quisiera con la iglesia y con Wanderhoof. «¿Y qué es lo que le hizo?», le pregunté con voz profunda,
aprovechando una pausa en la confesión del viejo sacristán. Estalló en un espasmo de risa, echando atrás la cabeza con regocijo de borracho. «Le arrebaté el alma», aulló en un tono que me hizo temblar. Me apoderé de su alma y la puse en una botella. Una botellita negra, y lo enterré. Pero le falta el alma y no puede ir ni al cielo ni al infierno. Y va a volver a buscarla. Está tratando de salir en estos mismos momentos de su tumba. Puedo oír cómo se abre camino a través de la tierra, sin descanso. Según el viejo había avanzado en su relato, yo me había ido convenciendo de que debía estar contándome la verdad, y que todo aquello era algo más que divagaciones de borracho. Hasta el último de los detalles concordaba con lo dicho por Haynes. Mientras el viejo brujo estallaba en risas demoníacas, me sentí tentado de lanzarme por las estrechas escaleras y escapar de esa vecindad condenada. Para calmarme, me puse en pie y miré de nuevo por la ventana. Los ojos casi se me salieron de las órbitas cuando vi que la cruz sobre la tumba de Vanderhoof se había vencido de forma perceptible desde la última vez que la contemplara. Se inclinaba ahora en un ángulo que llegaba a los 45 grados. ¿No podríamos desenterrar a Vanderhoof y devolverle el alma?, pregunté casi sin aliento, presintiendo que había que hacer algo a toda prisa. Pero el viejo se levantó de su silla lleno de terror. «No, no, no», chilló. «Me matará. He olvidado la fórmula, y si sale, estará vivo y sin alma. Nos matará a los dos». «¿Dónde está la botella que contiene su alma?», inquirí, avanzando amenazadoramente hacia él. Sentí que iba a tener lugar un suceso fantasmal, por lo que debía de hacer todo lo posible para evitarlo. «No pienso decírtelo, jovenzuelo», graznó. Sentí, más que ver, una extraña luz en sus ojos mientras retrocedía hacia una esquina. «Y no me toques, o de veras que lo lamentarás». Di un paso adelante, percatándome de que en un taburete a la espalda del anciano habían 2 botellas. Foster musitó algunas curiosas palabras con una voz baja y cantarina. Todo comenzó a volverse gris ante mis ojos, y fue como si me estuvieran arrancando algo del interior, tratando de sacarlo por mi garganta. Sentí que me flaqueaban las piernas. Abalanzándome, agarré al viejo sacristán por el gaznate y con mi mano libre toqué las botellas del taburete. Pero el anciano cayó hacia atrás, golpeando el taburete, y una de las botellas cayó mientras que yo conseguí agarrar la otra. Hubo un estallido de llama azul y un olor sulfuroso llenó todo el cuarto. Del pequeño montoncito de cristal surgió una humareda blanca que salió por la ventana. «¡Maldito seas, canalla!», gritó una voz que parecía débil y muy lejana. Foster, al que había cogido cuando la botella se rompió, se apretó contra el muro con una mirada más turbia y estremecida aún que antes. Su rostro, poco a poco, iba volviéndose de un negro verdoso. «¡Maldito seas!», dijo de nuevo la voz, y apenas parecía que saliese de sus labios. «Estoy acabado. Esa era la mía. El reverendo Slot la puso ahí hace 200 años». Se deslizó con rapidez hasta el suelo, mirándome con odio, con ojos que se enturbiaban con rapidez. Su carne cambió de blanco a negro y luego a amarillo. Vi con horror que su cuerpo parecía desmoronarse y que sus ropajes caían en el vacío. La botella que tenía en la mano estaba calentándose. La miré, espantado. Resplandecía con débil fosforescencia. Lleno de miedo, la dejé en la mesa, pero no podía apartar los ojos de ella. Hubo un ominoso momento de silencio mientras se volvía cada vez más brillante y luego llegó hasta mis oídos, con claridad, el sonido de tierra removida. Boqueando, me acerqué a mirar a la ventana. La luna estaba ahora alta en el cielo y gracias a su luz pude ver que la cruz nueva situada sobre la tumba de Vanderhoof había caído del todo. De nuevo me llegó el rechinar de la grava y ya no pude controlarme por más tiempo, por lo que me lancé tambaleante por las escaleras y escapé por las puertas. Fui corriendo por el suelo desigual, cayendo de vez en cuando, lleno de abyecto terror.
Cuando llegué al pie del montículo y de la entrada de ese tenebroso túnel bajo los sauces, escuché un horrible rugido a mis espaldas. Me giré y miré hacia la iglesia. Su muro reflejaba la luz de la luna y, silueteada contra el abismo, había una sombra gigante, negra y espantosa que salía de la tumba de mi tío y avanzaba torpemente hacia la iglesia. Conté lo que me había sucedido a un grupo de ciudadanos en el almacén de Haynes a la mañana siguiente. Me percaté de que se miraban unos a otros con leves sonrisas mientras yo hablaba, pero cuando los invité a acompañarme al lugar, dieron diversas excusas para rehusar. Aunque parecía existir un límite a su credulidad, tampoco querían correr riesgos. Les dije que iría entonces solo, aunque debo confesar que tal cosa no me agradaba nada. Al salir del almacén, un anciano de barba larga y blanca se me acercó presuroso y me tomó del brazo. «Yo te acompañaré, chico», dijo. Me parece que una vez escuché a mi abuelo contar algo sobre lo que le ocurrió al viejo reverendo Slot. Era un tipo raro, por lo que oí, pero Vanderhoof era aún peor. La tumba del reverendo Vanderhoof estaba abierta y vacía cuando llegamos. Por supuesto que pudo ser obra de ladrones de tumbas. En eso convinimos ambos, pero la botella que había dejado sobre la mesa del campanario ya no estaba, aunque sí los restos de la otra, rota en el suelo. Y sobre el montón de ropas caídas y cenizas amarillas que una vez fueran Abel Foster, había ciertas pisadas inmensas. Tras echar un vistazo a algunos de los libros y papeles desparramados por la estancia del campanario, los trasladamos abajo y los quemamos, ya que eran cosas sucias e impías. Con una azada que encontramos en el sótano de la iglesia, rellenamos la tumba de Johannes Vanderhoof y, por último, arrojamos la cruz caída a las llamas. Las viejas dicen que ahora, cuando la luna es llena, se ve pasear por el cementerio a una figura gigantesca y desconcertada que sostiene una botella y se dirige hacia algún destino olvidado.